Muy bien, macroeconomía, vamos a iniciar esta clase definiendo, mejor dicho, el concepto. ¿Qué es la macroeconomía y cuándo surge y por qué surge? Tres preguntas fundamentales. La macroeconomía entiéndase como uno de los brazos fundamentalmente de la economía. La economía, o la teoría económica, mejor dicho, se divide en dos: en microeconomía y en macroeconomía. La microeconomía, recordemos, estudiaba la economía en forma parcial: la empresa, al individuo, al consumidor, el comportamiento de la oferta y la demanda. Será la microeconomía. Y su precursor, Adam Smith, que surgía en el siglo XVIII, con las escuelas de pensamiento, especialmente la escuela clásica de Inglaterra. Ahora bien, la macroeconomía surge en el siglo XX, específicamente tras la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York en 1929. Y concretamente con la crisis económica de Wall Street, Estados Unidos se vio en un problema realmente enorme de pérdida de productividad o falta de capacidad productiva, una altísima o elevadísima tasa de desempleo y también un elevadísimo nivel inflacionario. Entonces, en ese tiempo regía un sistema de libre mercado. ¿Qué ocurrió? El gobierno norteamericano le contrata al ministro británico de Finanzas, John Maynard Keynes, quien es el precursor de la macroeconomía, y este autor, célebre pensador, escribe la famosa obra Teoría General del Empleo, Interés y Dinero, en 1936, donde expone una serie de conceptos y significaciones acerca de lo que es en sí la economía en forma global. Es decir, él hablaba a favor de la intervención del Estado en la economía. El Estado debería de tomar cartas en el asunto ante las crisis, debería de tomar intervenciones, pero siempre hablaba en forma moderada, nunca intervenciones violentas. Es decir, cuando había un fallo, alguna irregularidad en el mercado, ahí el Estado tendría que tomar alguna decisión. De repente, Paraguay, por ejemplo, la Industria Nacional del Cemento, la INC, está por quebrar, hay un problema con la huelga. Bueno, el Estado toma parte o cartas en el asunto, ¿verdad? De repente la cuestión de los camioneros y la libre regulación de precios del flete rige con los camioneros, pero sin embargo la especulación también afecta a algunos que se sienten avasallados en sus derechos. ¿Por qué a mí me pagan tan poco y a otros le pagan tanto? Entonces hay una suerte de irregularidad. El Estado debe intervenir y tiene que hacer una suerte de acuerdo entre todas las partes, ¿verdad? No siempre el libre mercado va a generar precios eficientes. Cierto, el coartar la libertad de circulación no está bien, pero sí hay una suerte de necesidad de intervención. O sea, la macroeconomía se centra en ello, en la intervención moderada ante fallos de mercado y justificada del Estado en la economía. Entonces, hablando de conceptos, estudia la economía en forma general o en su conjunto, es decir, el Estado. Las variables o más estudiadas son el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la balanza de pagos, el déficit o superávit fiscal, la inversión nacional, el consumo nacional, entre otras variables de importancia, incluso el tipo de cambio. O sea, son variables agregadas. Antes, con microeconomía estudiábamos, por ejemplo, el precio con la inflación. O sea, ahora con la macro estudiamos la tasa de inflación, el conjunto de precios. Antes con la micro estudiábamos el salario de una persona, ahora estudiamos el concepto de salario mínimo, con la macro. Antes con la micro estudiábamos la producción de una empresa. Ahora con la macroeconomía estudiamos la producción nacional, que puede ser producción interna bruta o producción nacional bruta, ¿verdad? Antes con la microeconomía estudiamos eventualmente el ingreso de una persona o de una familia
Ahora con la macroeconomía estudiamos la renta nacional, el ingreso promedio nacional, es decir, variables estadísticas agregadas o variables globales, le podemos llamar también. A eso apunta la macroeconomía. Y Keynes fundamentalmente defiende esta propuesta que se podría hasta confundir con una propuesta realizada por Marx en el siglo XIX y Friedrich Engels, el marxismo o comunismo del siglo XIX. Sin embargo, se desprende el keynesianismo o la teoría de la macroeconomía moderna, se desprende en el sentido de que no siempre el Estado tiene que tomar decisiones. O sea, no habla jamás de un Estado de corte dictatorial. Al contrario, siempre que rija la democracia, pero dentro de un orden. En cambio, Marx es como que defendía la total o radical intervención del Estado, es decir, prácticamente coartaba la libertad económica. Esta era un poco la propuesta efectuada por Marx. Entonces, ahí se desentiende un poco. Sin embargo, Adam Smith con la microeconomía criticaba mucho al Estado y su manera de intervenir. Es decir, la propuesta, recordemos la famosa mano invisible, que si sube el precio del pan, después va a bajar y una mano invisible le va a hacer bajar y después va a hacer subir y una mano invisible le va a hacer subir. Es decir, esa mano invisible es la libre oferta y demanda. Esto estudiábamos en microeconomía antes que surja la macroeconomía. Hoy día con la macroeconomía hay un precio mínimo y el Estado hace ese estudio y hay un precio máximo. Eso se puede visualizar con las tasas de interés de crédito, por ejemplo. Está la famosa tasa usuraria, que es el precio máximo que se le puede cobrar a una persona por un préstamo. A modo nada más de ejemplo, ¿verdad? De hecho, con la macroeconomía se sigue trabajando a nivel micro, es decir, se respeta el libre mercado, pero el Estado, cuando observa alguna irregularidad, toma intervención y eventualmente se toma una decisión a nivel de política económica. Tampoco la gran diferencia, ¿verdad? Incluso en lo que hace a tipo de cambio, incluso en lo que hace a tasas impositivas, y naturalmente tiene el Estado una serie de herramientas para ejercer el control. Le tiene a un Banco Central, le tiene a un Ministerio de Hacienda, que tiene a su vez una Subsecretaría de Estado y Tributación, le tiene a un mismo Poder Judicial, imparte justicia, le tiene a un Ministerio de Industria y Comercio, todo lo que es la política comercial. De hecho, tiene una serie de herramientas tiene un poder legislativo mismo que comparte esas decisiones y garantiza el sistema democrático en la toma de decisiones, claro está y valga la redundancia. Es decir, el Estado cuenta con diversas herramientas para ejercer el control de la oferta monetaria. Garantiza o procura garantizar una libre competencia, pero cuando hay ineficiencia, toma decisiones. Esa es la principal parte que hoy me gustaría que podamos entender y comprender dentro de esa lógica económica, ¿verdad? Es fundamental también entender ya algunas variables. Les hablaba, por ejemplo, de inflación. Recordemos el concepto de curva de Phillips, que lo volveremos a tocar. Básicamente, el Estado hace análisis estadísticos a nivel macroeconómico global y, por ejemplo, verifica si la tasa de inflación sube, ¿qué pasa con las otras variables? Y hay dos variables que son claves y fundamentales a la hora de tomar decisiones y que hay que controlarlas. La primera es la tasa de inflación, le llamamos también costo de vida. Y la segunda es la tasa de desempleo. Ahí estamos hablando de una situación laboral que puede volverse álgido y complejo a la hora de finalmente que el gobierno pueda naturalmente volver a presentar sus candidaturas a nivel político
Pues si es alto el desempleo, alto va a ser el nivel de insatisfacción. Entonces, generalmente los centros del mando del poder político, los políticos que están a cargo, generalmente se suelen concentrar mucho en cuidar el primero, la tasa de desempleo, no tiene que subir demasiado. Y a la par, después, en segundo lugar, controlan la tasa de inflación, es decir, el conjunto global de precios se controla. Recordemos que pueden haber dos tipos de causas de inflación: la inflación de demanda, causada por la excesiva impresión de billetes y moneda, y la inflación de costos causada por el aumento excesivo de los salarios, generalmente producto de aumento del poder de los sindicatos. Eso lo vamos a volver a repasar, es un tema macroeconómico y que fundamentalmente trae consigo consecuencias graves. Eso también lo vamos a ir analizando de vuelta. A su vez, cuando hablamos de la tasa de desempleo y volvemos a Phillips, lo comparamos con la tasa de inflación. Phillips lo que hacía era comparar la toma de decisiones. Decía, el gobierno hizo mucho esfuerzo en que la tasa de inflación descienda, pero se encontró con que sí, descendía la tasa de inflación, pero paradójicamente aumentaba la tasa de desempleo. Después, el desempleo bajaba y paradójicamente aumentaba la tasa de inflación, es decir, había una suerte de disyuntiva entre ambas variables. Entonces, ese era un problema complejo que se presentaba en prácticamente el 90% de los países que investigó Phillips. Había una tercera variable que entraba en conflicto allí, que era el consumo. Pues, en la medida en que el desempleo se reducía, es decir, había más empleo, la gente tenía más ingresos, y naturalmente el consumo aumentaba, y al aumentar el consumo aumentan las ventas, y al aumentar las ventas aumentan los precios, ¿verdad? La especulación. Entonces, esa era un poco la explicación que encontraba finalmente Phillips dentro de la lógica económica. La tasa de inflación es una variable que está en función inversa o negativa a la tasa de desempleo. Inflación versus desempleo es negativo, concluía Phillips dentro de su exposición. Y recordemos también a Ockham, lo vamos a hacer a modo de ejercicio un poquito también dentro de lo que es este escenario. Ockham comparaba, recordemos, la tasa de desempleo con la tasa de crecimiento económico. Él decía que no cualquier aumento del crecimiento económico del PIB, por ejemplo, va a conducir a una reducción del desempleo. El crecimiento económico tiene que producirse, pero decía este notable pensador, mínimamente la economía debe crecer en un 2,25% para que el desempleo recién empiece a bajar. Fíjense, mínimamente 2,25. Y a partir de ahí, a medida que aumenta 1% más la tasa de crecimiento, el desempleo va a bajar en medio punto, en 0,5. Y así sucesivamente. Es decir, si la tasa de crecimiento fue de 2,25, el desempleo sigue igual, se mantiene. Pero si aumentó en 3,25 el crecimiento, ahí la tasa de desempleo, según Ockham, va a bajar en medio punto porcentual, 0,5. En esta materia vamos a desarrollar la fórmula y ejercicios prácticos también. Ya lo habíamos a modo introductorio hecho en geografía, pero ahora vamos a profundizar un poquito más y sobre todo la comprensión. Vamos a fortalecer también esos conceptos ya escribidos, ciertamente, con anterioridad, ¿verdad? Y bueno, finalmente quiero comentarles acerca de lo que es PIB, PNB y balanza de pagos. ¿Cuál era la diferencia entre el Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto? Recordemos, el Producto Interno Bruto habla de toda la producción de bienes y servicios finales producidos por la economía, es decir, terminados, sin importar la nacionalidad. Fundamentalmente ahí importa
si las empresas pueden ser extranjeras o nacionales, se encuentren radicadas en el país, se computa dentro de lo que es el Producto Interno Bruto. Es decir, ese nos sirve mucho a nosotros porque, punto uno, no tenemos muchas empresas nacionales y entonces para medir sobre todo fuerza a nivel de crecimiento, sumamos lo que se produjo acá directamente entre empresas nacionales y empresas extranjeras y ese es nuestro nivel de crecimiento. El Producto Nacional Bruto, sin embargo, solamente considera las empresas nacionales, excluye las extranjeras y a su vez el Producto Nacional Bruto mira si esas empresas nacionales pueden estar afuera o aquí en el país. Una sucursal que tengamos en la Argentina, en el Brasil, yerba mate campesino, por ejemplo, creo que está produciéndose en la Argentina. Bueno, lo que se produce allí es para nosotros PNB, a modo de ejemplo. Pero vale a la aclaración, no tenemos muchas empresas, lastimosamente, nacionales radicadas en otros países. Entonces, a nosotros más que nada nos sirve el Producto Interno Bruto. Y finalmente la balanza de pagos, como les mencionaba, es la diferencia de exportaciones versus importaciones netas. Nuestro país, en promedio, 12.000 millones de dólares entre importaciones y exportaciones es lo que mueve a nivel semestral. Es decir, el primer semestre se mueve casi todo a nivel de exportaciones y el segundo semestre se mueve casi todo a nivel de importaciones. Y suele haber una suerte de cuasi equilibrio, ¿verdad? Hay veces que hay años que hay más superávit, hay años que hay mayor déficit, ¿verdad? Estuve comentando en disciplinas anteriores justamente esos cuadros estadísticos que el Ministerio de Industria y Comercio a través de Redix expone y pone a disposición del público en general. Muy interesante, al menos para poder comprender. ¿Por qué es importante comprender el concepto de balanza de pagos? Pues nos posiciona al nivel de poder adquisitivo a través de la moneda. Tiene cierta influencia, es decir, fundamentalmente, si tenemos un sector exportador fuerte, y eso gracias al agro, ingresa muchas divisas en concepto de pago por los bienes o servicios, tal vez, comercializados. Entonces ingresa mucha divisa extranjera y eso se cambia en guaraní. O sea, fortalece nuestra moneda local, el hecho de tener muchas exportaciones. Sin embargo, si tenemos muchas más importaciones que exportaciones ahí, lo grave es que se puede realmente generar una devaluación fuerte a nivel de nuestra moneda, porque va a haber mayor demanda de dólares para comprar de afuera. Por eso dentro de nuestro esquema hay una suerte de equilibrio casi perfecto. Ciertamente faltaría apuntalar un poquito más al sector secundario, como lo habíamos analizado en geografía económica, para que eventualmente la productividad a nivel de exportaciones sea un poco mayor, es decir, empezar a exportar valores agregados, no solo materia prima, y nuestro ingreso en dólares va a ser muchísimo, pero muchísimo mayor, ¿verdad? Pero bueno, esos son pasos a seguir. Un poquito eso a nivel de lo que es el concepto general macroeconómico y también algunas cuestiones que hacen al repaso dentro de lo que es el concepto en sí de economía.